Bien, la invitación como siempre a que nos acompañen con sus preguntas y comentarios. Recuerden que toda su participación es bienvenida acá. Lo que ustedes quieran interactuar con nosotros, lo que ustedes quieran consultarle, por supuesto, a nuestros entrevistados, también es viable que puedan entonces enviarlo con nuestras cuentas, @encontextopiso y @Carlos Peñalosa. Como mencionamos antes de irnos a la pausa, ya hay fecha para el escenario de primarias, 22 de octubre es cuando entonces la oposición va a poder de alguna manera presentar los nombres. Por supuesto hay todo un cronograma que se desprende de este anuncio, pero los retos que vienen es bueno resaltarlos, ¿no? Hablarlo con los especialistas en esta materia. Por eso está con nosotros vía Zoom Luis Aguilar, él es politólogo y también presidente de Polianalítica, @Polianalítica. Luis, un gusto que nos acompañes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de las pantallas del canal I. Siempre es un placer estar en contexto. Luis, muchísimas gracias por estar acá estos minutos. Como mencionamos, bueno, 22 de octubre es la fecha. Lo que viene lo describía, por cierto, Luis Aguilar en uno de sus tweets. Para este escenario de las primarias significa una oportunidad de poder unificar a los sectores de oposición. Pero la primaria hoy, muchos actores políticos la están vendiendo como unas primarias de la gente, como unas primarias donde el venezolano se va a poder expresar. Pero históricamente tenemos, por ejemplo, el caso 2012, el caso 2017, que las primarias son escenarios políticos, son escenarios donde la maquinaria, la movilización, las estructuras tienen tal vez un peso mucho mayor, porque si vemos la participación histórica de movilizaciones en primarias, no hablamos ni del 20% del padrón electoral. Correcto, Carlos. Carlos, un estudio reciente que desarrollamos en Polianalítica, del 6 al 10 del mes de febrero del año 2023, nosotros le preguntamos a 1.200 sujetos a nivel nacional que si iban a participar en las primarias, específicamente a un segmento opositor. El 31% de los sujetos encuestados afirmó que sí iban a participar en este proceso primario. Carlos, ¿en qué se parece María Corina Machado, Manuel Rosales, Benjamín Rauseo, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Prosperi, Antonio Escarri, César Pérez Riva, Bernabé Gutiérrez? Se parecen, Carlos, en que todos necesitan unirse para representar una amenaza real al gobierno de cara al 2024, porque ninguno de estos actores en solitario, Carlos Peñalosa, tiene la capacidad real de organización a nivel nacional para ganarle una elección presidencial al chavismo. Claro, pero es importante destacar esto. ¿Y quién de esos actores tiene la capacidad de ganar una primaria? Porque usando la misma encuesta que ustedes han presentado, que acá el día lunes la mostramos en pantalla, ninguno gana. 20 puntos porcentuales de la lista cerrada que ustedes presentan en la medición se los lleva ninguno. Es decir, ¿quién puede ganar esa primaria teniendo en cuenta todas estas variables que por sí solo nadie puede hoy contra el gobierno? Pero hablemos primero de la primaria, que es lo que está más cercano. Carlos, es importante destacar que un proceso primario en la oposición venezolana representa una estrategia para construir una candidatura unitaria que permita medirse contra el gobierno en el 2024. Pero para que estas primarias sean absolutamente exitosas, es importante que sean absolutamente abiertas, que no sean sectarias, que se le permite participar a todo aquel actor político que se autodefina opositor al actual gobierno. Unas primarias que sean transparentes, unas primarias que sean la expresión del voto popular y no la expresión o la decisión de élites políticas. Entendamos que, Carlos, en todos los procesos primarios, en todas las elecciones oficiales y en todas las consultas de esta índole, la maquinaria político-electoral de las organizaciones políticas juega un rol fundamental para los resultados de estos procesos. Y eso no lo podemos satanizar porque es natural de los procesos electorales, sobre todo en América Latina. Claro, y sobre todo el tema primario, ¿no? Porque al final también estamos hablando de una elección de un sector político del país o de un sector que piensa diferente al resto del país. Y en este caso,
viendo precisamente esa realidad, la importancia de las maquinarias. Luis Aguilar decía que todos los candidatos se parecen en lo mismo, que ninguno puede. Pero de esos candidatos, entonces, ¿quién puede realmente decir que tiene una maquinaria para este escenario? Porque la maquinaria va desde poder tener estructuras para movilizar, como también para garantizar la presencia en la cantidad de centros que se establezcan, o como se vaya a definir el proceso de elección primaria. Carlos, yo creo que las primarias presidenciales de la oposición se convierten en una gran oportunidad para líderes políticos emergentes de demostrar, ¿okay?, lo que nos dicen los números a nivel nacional, que la política opositora tradicional está desgastada, ¿okay? Pero también estas primarias se convierten en una gran oportunidad para estos líderes políticos tradicionales de sobrevivir políticamente, ¿okay? Aquellos actores políticos que afirman que, o critican con argumentos el desarrollo de las primarias, sería importante, Carlos, construir, que evaluaran aquel escenario donde dentro de las primarias, en el terreno de un sector importante de la oposición, jugar y derrotarlos electoralmente para legitimar no solo una candidatura, sino un planteamiento político. Lo que sí es cierto, Carlos Peñalosa y todas las personas que nos ven a través de las pantallas del canal I, lo que sí es cierto, Carlos, es que la oposición dividida garantiza en un alto porcentaje la segunda reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro, en el poder. Lo que estamos viendo también en esta encuesta, vamos a dejar los liderazgos para la siguiente parte del espacio, pero en la encuesta vemos algo bien interesante, lo presentábamos acá el día lunes. Dentro de la preferencia de la población, un 69% dice que sí, que la primaria es el escenario idóneo para definir una candidatura. Pero ¿por qué si un 69% dice que sí es la primaria, solo un 35% participaría? Por varias razones, Carlos. Porque no sienten confianza en las primarias, no sienten que son transparentes, hay un sector que siente que las primarias pueden ser sectarias, hay un sector que siente que en este proceso primario no se están tomando en cuenta otros sectores políticos de la sociedad, ¿ok? O porque sienten que las primarias están siendo promovidas por un solo sector político del país, ¿ok? Entendamos que la plataforma unitaria y los partidos políticos que forman parte de ese bloque político no representan, escúchese bien, no representan a la mayoría de los sectores de oposición. Tenemos como referencia las elecciones del 21 de noviembre del año 2021, donde dos bloques de oposición, la Alianza Democrática, o mejor dicho, tres bloques de oposición, la Alianza... Bien, tenemos allí una dificultad técnica para comunicarnos con Luis Aguilar. Vamos a retomar la entrevista luego de la pausa. Estamos conversando con el presidente de Polianalítica, @Polianalítica, su cuenta en Twitter, precisamente de este escenario, las primarias, y también vamos a hablar de liderazgos políticos, porque como mencionamos, el día lunes se presentó esta encuesta por parte de Polianalítica, donde en una lista cerrada se plantean más o menos una visión. Recordemos siempre que una encuesta es una fotografía del momento, no quiere decir que esta realidad no pueda cambiar o que incluso no sea infalible. Todo eso lo conversamos luego de la pausa y también vamos a leer sus preguntas en las redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPeñalosa.